Fascismo y nazismo. Dos palabras que, bueno, evocan algunas de las páginas más oscuras de nuestra historia. En este análisis vamos a meternos de lleno en cómo fue posible que estos regímenes totalitarios se hicieran con el poder en Italia y Alemania. Y claro, cómo cambiaron el mundo para siempre. La pregunta es casi increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que democracias, en teoría modernas y funcionales, acabaran colapsando de esa manera? Bueno, para encontrar la respuesta, hay que ver cómo estos movimientos no se conformaron con atacar el Estado desde fuera. No, lo que hicieron fue mucho más sutil y peligroso. Lo demolieron desde dentro. Vamos a ver. Vale, antes de saltar a los acontecimientos en Italia o en Alemania, es fundamental que paremos un momento. Tenemos que entender la base, el software ideológico que compartían. ¿En qué creían? ¿Cuáles eran esas ideas claves sobre las que se levantó todo? A ver, el fascismo era, en esencia, la antítesis de la democracia liberal. Su primer pilar, una exaltación casi religiosa del Estado. Aquí el individuo no cuenta, queda totalmente subordinado al colectivo. De ahí pasamos al rechazo frontal del liberalismo y el parlamentarismo. O sea, nada de derechos individuales, nada de separación de poderes, creían que el país debía ser dirigido por una élite. Y por supuesto, en la cúspide de todo, el culto al líder. Una figura carismática, el duce, el Führer, que supuestamente encarnaba la voluntad de toda la nación. Todo lo que oliera a democracia era visto como un factor de división, algo que debilitaba al país. Claro, una ideología así necesita un motor muy potente para funcionar. Y ese motor fue un nacionalismo agresivo, exacerbado. Esto se manifestaba de dos maneras. Hacia afuera, un imperialismo militarista. La conquista no era una opción, era un objetivo nacional. El famoso Lebensraum, o espacio vital alemán, es el ejemplo perfecto. Y hacia adentro, un control social absoluto. ¿Cómo se logra eso? Pues con una maquinaria de propaganda brutal, símbolos por todas partes y sobre todo con un partido único que lo controlaba todo, apoyado por sus propias organizaciones paramilitares para imponer su voluntad por la fuerza. Y aquí llegamos a un punto clave, un poco enrevesado pero súper importante. Los fascistas se presentaban como revolucionarios, pero al mismo tiempo eran ferozmente anticomunistas. ¿Cómo lo hacían? Pues contraponiendo su visión a la del socialismo internacional. Mientras el comunismo hablaba de una lucha de clases global, el fascismo proponía un socialismo nacional. ¿Qué significa esto? Pues que la lucha no era entre clases, sino entre naciones. Lo importante era la unidad nacional, la autosuficiencia económica, la famosa autarquía y la grandeza de la patria por encima de todo. Entonces, ¿quién se sintió atraído por este discurso? Pues no fue un único grupo, fue una especie de tormenta perfecta de descontentos. Estaban los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, gente que volvía del frente y se sentía totalmente desubicada. Luego, una juventud nacionalista, muy frustrada con el sistema. Importantísimo, las clases medias, que estaban aterradas, tenían pánico a la crisis económica, a perderlo todo, y veían en el comunismo una amenaza existencial. Y por último, claro, una masa gigantesca de personas en paro, gente desesperada que se aferraba a cualquier promesa de orden y trabajo. Bueno, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplicó en la práctica. Y el primer laboratorio, el primer caso de estudio, fue Italia. Fue allí donde este modelo se puso a prueba y, lamentablemente, funcionó, sentando un precedente terrible para el resto de Europa. Para entender el ascenso de Mussolini, hay que imaginar la Italia de la posguerra. Era un caos. A pesar de haber ganado la guerra, había una sensación de estafa nacional, la famosa victoria mutilada. Les habían prometido territorios que nunca llegaron, y eso alimentó un nacionalismo herido. Pero es que además la economía estaba por los suelos, una inflación descontrolada, un paro altísimo, y claro, una agitación social tremenda, con huelgas constantes, ocupaciones de fábricas, el ambiente era explosivo. Y en ese río revuelto, Mussolini supo pescar muy bien. Fue un ascenso meteórico. En 1919 funda los Fasci di Combattimento. Solo 3 años después, en el 22, ya se ha posicionado como el único capaz de poner orden. Y entonces llega el movimiento clave. En octubre de ese año organiza la Marcha sobre Roma. Ojo, no fue una conquista militar, fue una gigantesca operación de intimidación que acorraló al rey y le obligó, literalmente, a entregarle el gobierno. Una vez en el poder, ya no lo soltó. Para 1924, retuerce la ley electoral a su favor y en unas elecciones marcadas por la violencia consigue una mayoría aplastante. Dejamos Italia y nos vamos a Alemania. Aquí el proceso fue parecido en muchas cosas, pero el resultado llevó la misma ideología a un nivel de brutalidad que el mundo nunca había visto. El camino de Hitler es fascinante y aterrador a partes iguales. Empezó en un partido que era un grupo minúsculo y radical. Su primer gran movimiento, el intento de golpe de Estado en Múnich en 1923, fue un fracaso absoluto. Acabó en la cárcel. Pero, paradójicamente, la cárcel fue su gran oportunidad. Allí escribe Mein Kampf, Mi lucha, donde deja negro sobre blanco toda su ideología.
Al salir, aprende la lección. Se da cuenta de que la vía no es el golpe de Estado, sino usar las herramientas de la democracia para destruirla, y se dedica a reconstruir el partido nazi para convertirlo en un movimiento de masas. Y llegamos a un momento absolutamente decisivo. Hay que fijarse bien en estas cifras de 1932. En julio, el partido nazi arrasa. Pero atención, en las elecciones de noviembre pierden apoyo, bajan a 196 escaños. Parecía que su ola remitía. Pero ¿cuál es el dato clave? La otra barra, el Partido Comunista, que no para de crecer. Esto provocó el pánico en las élites conservadoras. Les daba mucho más miedo una revolución comunista que un gobierno de Hitler. Pensaron, bueno, nombramos a este tipo canciller, lo rodeamos de ministros conservadores y lo controlamos. Fue sin duda uno de los peores errores de cálculo de la historia. Una vez que tuvieron las llaves del poder, ni Mussolini ni Hitler perdieron un segundo. El plan estaba claro desde el principio: acabar con la democracia y levantar sobre sus cenizas un Estado totalitario que lo controlara absolutamente todo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuáles son las herramientas? Pues el manual era prácticamente idéntico en Italia y en Alemania. Necesitas un brazo armado en la calle, tus grupos paramilitares. Necesitas una policía secreta para aplastar cualquier disidencia, como la temible Gestapo. Necesitas controlar el futuro, así que creas organizaciones para adoctrinar a los más jóvenes. Y por supuesto, necesitas controlar el relato, y para eso creas un potentísimo ministerio de propaganda. El caso de Alemania es tremendo porque muestra cómo se puede asesinar a una democracia usando sus propias leyes. Primero, el incendio del Parlamento. Se culpó a los comunistas y se usó como excusa para suspender derechos fundamentales. Paso 2. La ley habilitante. Esto es crucial. Básicamente, el Parlamento se suicida y le entrega a Hitler el poder de legislar. A partir de ahí, el camino está despejado. Paso 3. Se ilegalizan todos los demás partidos. Y el golpe final, la noche de los cuchillos largos. Hitler elimina a sus rivales internos y se gana así la lealtad del ejército. En poco más de un año, la democracia alemana era historia. Y la consolidación final llegó en agosto de 1934. Muere el presidente Hindenburg. Y Hitler, sin dudarlo, fusiona los cargos de canciller y presidente. Se convierte en el Führer. Ya no había contrapesos, ni límites. El poder era absoluto. El Tercer Reich había nacido. Ya hemos visto la ideología y cómo tomaron el poder. Ahora toca ver las consecuencias. Las consecuencias lógicas inevitables de todo esto: el genocidio y la guerra mundial. Porque el odio en el régimen nazi no se quedó en discursos, se convirtió en ley. Las leyes de Nuremberg de 1935 son el ejemplo perfecto. De un plumazo, a los ciudadanos alemanes de origen judío se les quitó la nacionalidad y sus derechos. Se les excluyó legalmente de la sociedad. Esto fue la construcción del andamiaje legal para justificar la persecución. Y de la exclusión legal se pasó a la violencia abierta en la calle. Eso fue la Noche de los Cristales Rotos en 1938. No fue un estallido espontáneo, fue un pogromo perfectamente orquestado desde el poder. Esa noche por toda Alemania se quemaron sinagogas, se destrozaron negocios judíos y miles de personas fueron arrestadas. Fue un punto de no retorno. La consecuencia final de toda esta escalada de odio, por supuesto, fue el Holocausto. El número hiela la sangre. Se estima que entre 5 y 7 millones de personas judías, hombres, mujeres, niños, fueron asesinadas de forma sistemática. No fue una guerra, fue un exterminio planificado e industrializado a una escala que la humanidad jamás había presenciado. Y si el antisemitismo llevó al Holocausto, el otro gran pilar de la ideología, el nacionalismo expansionista, también tuvo su consecuencia inevitable. La obsesión con el espacio vital y la idea de la autarquía solo tenían una salida posible: la guerra, la conquista. Por eso, la política exterior de Hitler no fue una serie de improvisaciones, fue el desarrollo lógico de su ideología. La Segunda Guerra Mundial era inevitable. Y llegamos al final. Esta frase lo resume todo. Analizar cómo se vino todo abajo, cómo democracias consolidadas se convirtieron en máquinas de matar, no es solo mirar al pasado por curiosidad, es una lección fundamental para el presente. Porque, al final, la única vacuna que tenemos para no repetir los peores errores de la historia es conocerla y entenderla a fondo.